Reddit pregunta: ¿qué fue lo más loco que viste hacer a un vecino? Historia 1. El hombre del agujero. Mi vecino era un hombre de unos 50 años. Solitario, callado, siempre vestido de gris. No tenía visitas, no hablaba con nadie. Solo se le veía salir a caminar muy temprano y volver antes del anochecer. Nadie sabía mucho de él, pero todos lo saludaban con respeto y cierta distancia. Su casa siempre estaba en silencio, como si él no viviera ahí. A veces, me lo encontraba en la tienda del barrio. Compraba siempre lo mismo: pan, latas, cigarrillos. No usaba celular, pagaba en efectivo. Su voz era grave, pausada, pero hablaba poco. A lo mucho decía: gracias o buenas noches. Algunos vecinos decían que había sido militar o que había estado preso. Nadie tenía pruebas, solo rumores. Una noche de tormenta, me despertó un trueno fuerte. Eran casi las 3 de la madrugada. Fui a la cocina por un vaso de agua, y mientras regresaba, noté una luz tenue afuera. Me asomé por la ventana, corriendo un poco la cortina. Fue entonces que lo vi. Estaba en su jardín, empapado, cavando con una pala oxidada. Cavaba con fuerza, como si no sintiera la lluvia ni el frío. El agujero era grande, rectangular, y cada palada levantaba barro oscuro que caía a los lados, como si escarbara en la propia tierra del infierno. Me quedé paralizado observándolo. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar, pero no podía apartar la vista. Cuando el hoyo ya era profundo, fue hacia su cobertizo y sacó algo envuelto en una manta vieja. Lo arrastró hasta el borde del agujero y lo lanzó dentro. Me incliné un poco más para ver mejor. Era un cuerpo, o eso parecía. Pero luego lo vi. Era un maniquí. O eso quería creer. Porque si no lo era, prefería no saberlo. Lo colocó con cuidado, como si acomodara a un niño dormido. Le susurró algo que no pude oír. Luego se arrodilló junto al borde y apoyó la cabeza como si llorara. Durante minutos enteros estuvo así, bajo la lluvia, abrazando la tierra. Después, comenzó a cubrir el agujero, palada tras palada, hasta que todo desapareció bajo el barro. Me alejé de la ventana, temblando. No podía creer lo que había visto. Intenté convencerme de que era un maniquí, de que él estaba haciendo alguna especie de ritual raro, algo inofensivo. Pero había algo en su forma de moverse, en su tristeza, que me decía que aquello era más oscuro. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, pasé por su casa como si nada. Él estaba afuera, regando su jardín. Pero no todo el jardín. Solo ese punto exacto. Con cuidado, como si le hablara a una planta recién sembrada. No levantó la mirada. Solo seguía regando, una y otra vez, con movimientos lentos, metódicos. Como si fuera parte de un ritual. Durante los días siguientes, repitió lo mismo. Cada noche salía en silencio. Y regaba esa misma parte del jardín. A veces murmuraba palabras que no alcanzaba a entender. Otras, simplemente se arrodillaba y apoyaba la frente sobre la tierra. Empecé a observarlo todas las noches desde mi ventana. No era por curiosidad, era miedo. Miedo de que hiciera algo peor. Miedo de convertirme en cómplice, solo por quedarme callado. Una noche, lo vi sacar una caja pequeña y enterrarla justo encima del punto. Luego se quedó ahí sentado por horas, con las piernas cruzadas, murmurando. Fue entonces que decidí contarle a mi hermano. Me dijo que estaba paranoico, que seguramente era un loco inofensivo. Pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Una tarde me animé a hablarle. Me acerqué con una excusa tonta, como preguntarle si sabía de jardinería. Me miró como si pudiera ver a través de mí. Sonrió, pero fue una sonrisa triste, vacía. Me dijo que regar era su forma de recordar, que algunas raíces solo crecen si las riegas con dolor. Me quedé helado. Pasaron semanas. Ya nadie lo veía durante el día. Solo salía de noche, siempre al mismo punto del jardín. Empezó a perder peso. Se notaba pálido, ojeroso. Una vecina dijo que olía raro, como a humedad y encierro. Pero nadie hacía nada. Era uno de esos secretos que todos fingimos no ver porque preferimos la comodidad a la verdad. Luego, un día simplemente desapareció. Nadie lo volvió a ver. Su buzón se llenó de cartas. Las luces de su casa permanecían apagadas. El pasto creció. El punto donde regaba se secó.
como si algo se hubiera podrido ahí abajo. Los perros del vecindario ladraban cada vez que pasaban por su cerca. Una semana después, la policía apareció en la calle. Alguien había denunciado abandono. Entraron con una orden judicial. Revisaron cada rincón. No hallaron señales de violencia. Tampoco rastros de fuga. Solo una casa silenciosa, cubierta de polvo, detenida en el tiempo. El cobertizo estaba cerrado con un candado oxidado. ¿Y el jardín? Tenía algo inquietante, como si escondiera un secreto. La policía no encontró nada. Cerraron el caso y se marcharon. Yo no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi a mi vecino enterrando algo en medio de la noche? ¿Que hablaba con la tierra? Me callé, como todos. Pero no dejé de pensar en eso. Soñaba con él. Con su mirada. Con el agujero. Con lo que sea que había dentro. Me sentía culpable. Cómplice. Cómplice por mirar y quedarme callado. Pasaron meses. La casa fue puesta en venta. Punto. Nadie la quería, al principio. Decían que estaba maldita. Que había energía rara. Hasta que llegó una pareja joven, entusiasmada, con planes de remodelar. Trajeron jardineros, albañiles, arquitectos, querían hacer todo nuevo, moderno. Empezaron por el patio. Una mañana, mientras cavaban para instalar una fuente, encontraron restos. Al principio pensaron que era un animal, pero al remover la tierra, apareció una mandíbula. Luego una caja torácica. Luego una cadena, con un dije oxidado. Llamaron a la policía. Cerraron el área. Y yo los miraba desde mi ventana, en silencio. Confirmaron lo impensable, era un cuerpo humano. Un esqueleto completo, en posición fetal. Llevaba ahí al menos 5 años. Nadie supo quién era. No había reportes de desaparición. Y nadie reclamó el cuerpo. Lo más inquietante fue que junto a él había una foto rota, de don Jacinto abrazando a una mujer y a una niña. Desde entonces, la casa quedó vacía otra vez. Nadie la quiere. Ni siquiera los agentes inmobiliarios la muestran. Dicen que por la noche se oyen pasos en el jardín. Que la tierra sigue húmeda. Que hay alguien que riega. Y si uno se asoma por la ventana, puede ver la silueta de un hombre, vestido de gris, cavando en la oscuridad. Nunca supe quién era realmente mi vecino, ni qué lo llevó a hacer lo que hizo. Pero cada vez que llueve, me despierto con el sonido de la pala, golpeando la tierra. Y aunque me diga que solo fue un sueño, no me atrevo a mirar por la ventana. Historia 2. La vecina y los cuervos. Vivía en un pequeño edificio antiguo, de esos donde las paredes son delgadas, y los vecinos lo saben todo de todos. Éramos una comunidad tranquila, casi familiar. Niños jugando en el pasillo, señoras chismosas en la ventana, gente saludando en el elevador. Todos nos conocíamos, excepto a la señora del piso 3, doña Elvira. Ella era distinta. Nunca salía durante el día, ni siquiera a tirar la basura. Solo la veíamos por la noche, cuando se asomaba al balcón con una bata larga, blanca, y una expresión tan rígida como una estatua. En sus manos siempre llevaba un cuenco de barro lleno de pan duro. Lo dejaba con cuidado sobre la barandilla, y luego se quedaba mirando al cielo. Al principio no sabíamos para qué era. Pensamos que tal vez alimentaba a palomas. Pero no. Pronto llegaron los cuervos, 1, luego 3, luego decenas. Cada noche, justo cuando caía el sol, llegaban a su balcón como si supieran que era la hora. Se posaban en fila. Graznaban, comían y se quedaban. A veces, hasta el amanecer. Al principio nos reíamos. Algunos decían que era una bruja. Otros que simplemente era una señora sola, sin nada que hacer. Incluso hubo quienes grababan videos para TikTok, burlándose de la escena gótica. Pero con el tiempo, los cuervos comenzaron a salir del balcón. Empezaron a recorrer todo el edificio. Dejaban restos de comida en las escaleras, excremento en las ventanas. A veces encontrábamos objetos brillantes en los balcones, anillos, llaves, monedas, incluso una medalla religiosa. Era como si los cuervos buscaran cosas y las trajeran como ofrendas. Algunos empezaron a incomodarse. Otros comenzaron a tener miedo. La señora Julia, del primer piso, juraba que uno de los cuervos le había dicho su nombre.
Julia, graznaba mientras picoteaba su baranda. Nadie le creyó. Pero su nieto, de 10 años, comenzó a tener pesadillas. Decía que los pájaros lo miraban desde las ventanas incluso cuando estaban cerradas. Que sus ojos no parpadeaban nunca. Un día, el niño del segundo piso desapareció. Se llamaba Mateo, tenía 6 años. Su madre juró que lo dejó dormido, como siempre, con su pijama azul y su muñeco de trapo. Pero al despertar, su cama estaba vacía. No había rastro de él. Las cerraduras no estaban forzadas. Las cámaras del edificio no mostraban nada extraño. La policía revisó todo. Encontraron en la azotea un pequeño rastro de plumas negras. Y el muñeco favorito del niño, abandonado junto al tanque de agua. Nadie pudo explicarlo. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Algunos dijeron que alguien debió llevárselo por las escaleras de emergencia. Pero, ¿cómo sin que nadie viera? Entonces todos miramos hacia el piso 3, Doña Elvira. Había rumores. Algunos decían que ella hablaba con los cuervos. Otros que había visto a uno entrar por su ventana con algo entre el pico. La policía la interrogó. Revisaron su departamento, pero no había pruebas. Solo un pequeño altar con velas negras y más pan duro en una caja. Después de eso, los cuervos cambiaron. Se volvieron agresivos. Atacaban ventanas. Rompían antenas. Graznaban toda la noche sin parar. Una señora dijo que vio a uno romper el cristal de su cocina. Otro vecino encontró su parabrisas arañado como si algo hubiera intentado entrar a la fuerza. El ambiente se volvió irrespirable. Algunos vecinos se mudaron. Otros comenzaron a cubrir sus ventanas con papel aluminio. La administración del edificio prohibió alimentar animales desde los balcones. Pero era inútil. Doña Elvira seguía saliendo cada noche, dejando su cuenco de barro, y observando en silencio cómo llegaban los cuervos. Parecía que los esperaba. Una noche, simplemente no salió. Su balcón quedó vacío. Al día siguiente tampoco la vimos. Ni al siguiente. Pensamos que quizá estaba enferma. O muerta. Pero no había olor. No había ruidos. Solo ausencia. Fue entonces que el edificio cayó en una especie de silencio nervioso. Nadie quería ser el primero en preguntar qué pasaba. Pasaron 3 días. Los cuervos seguían llegando. Pero no comían. Solo se posaban en el balcón vacío, en filas, en silencio. Como si estuvieran de luto, como si esperaran órdenes que ya no vendrían. No graznaban. No se movían. Solo estaban ahí, observando. Y eso, de alguna forma, era aún más inquietante. Al 5.º día, alguien llamó a la policía. Entraron al departamento con una orden. No encontraron a Doña Elvira. Pero tampoco encontraron señales de huida. Su cama estaba tendida. Sus zapatos acomodados. El cuenco seguía sobre la mesa, lleno de pan. Solo había una nota escrita a mano, con letra temblorosa. La deuda ha sido pagada. Nadie supo qué significaba. La policía cerró el caso como desaparición voluntaria. Pero nosotros sabíamos que había algo más. La noche que se llevaron sus pertenencias, los cuervos graznaron como nunca. Llenaron el edificio de gritos. Aleteaban con furia. Y luego, como si obedecieran una orden invisible, se marcharon todos al amanecer. Desde entonces, el balcón del piso 3 quedó vacío. Nadie quiso vivir allí. Lo dejaron cerrado con cadenas. Pero algunos días, cuando el cielo se pone gris, regresan 1 o 2 cuervos. Se posan un rato y luego se van. Como si estuvieran revisando si todo sigue igual. Como si esperaran el regreso de su ama. A veces, los niños del edificio inventan historias. Dicen que si dejas pan en el balcón a medianoche, los cuervos traerán un secreto. O se llevarán algo a cambio. Un juguete, una prenda, un recuerdo. Nadie sabe si es cierto. Pero por si acaso ya nadie deja comida fuera. Y mucho menos pan duro. Lo más extraño es que el nuevo administrador del edificio encontró una caja enterrada en la maceta del balcón de Doña Elvira. Dentro había dientes. Dientes humanos, envueltos en una tela vieja, con un nombre bordado, Mateo. Desde entonces, la azotea permanece cerrada con candado.
Y nadie vuelve a hablar del tema. Algunos dicen que doña Elvira no se fue, que simplemente cambió de forma. Que ahora es uno de esos cuervos que vigilan desde el cableado eléctrico, esperando que alguien rompa el silencio. Que su deuda aún no se ha saldado del todo. Y que cuando regrese, no vendrá sola. Desde entonces, cada vez que oigo un graznido cerca de mi ventana, cierro las cortinas. Me tapo los oídos. Y rezo en silencio, aunque no crea en nada. Porque si algo aprendí en este edificio, es que hay vecinos que no debes saludar. Y hay deudas que no se pagan con dinero. Historia 3. El vecino nudista de los lunes. Me mudé a ese vecindario buscando paz. Una colonia tranquila, familias con niños, jardines bien cuidados. El tipo de lugar donde los perros ladran a las 6 y la señora de enfrente riega las plantas con bata de flores. Todo era perfecto. Hasta que llegó Armando. Un hombre amable, sonriente, de unos 60 y tantos, con una energía muy particular. Al principio, todos lo recibieron bien. Salía a pasear con su perro, saludaba a todos, ayudó a cargar muebles a los nuevos. Era uno de esos vecinos ideales que parecen sacados de una serie antigua. Pero un lunes, exactamente a las 10 de la mañana, la imagen que teníamos de él cambió por completo. Desde la ventana del segundo piso, vi algo que me hizo frotarme los ojos. Armando estaba en su patio trasero, completamente desnudo. No en ropa interior, desnudo. Solo llevaba puestas unas gafas oscuras, una gorra beige y una sonrisa serena. Estaba tendido sobre una toalla amarilla, con los brazos extendidos hacia el sol. Pensé que era un accidente, que tal vez se había olvidado la ropa al salir de la ducha o que algo lo había sorprendido. Pero, no, al siguiente lunes, a la misma hora, lo volvió a hacer. Y al siguiente también. Siempre los lunes. Siempre a las 10. Sin importar si hacía frío, si llovía o si alguien lo observaba. Los vecinos comenzaron a hablar, claro. Al principio con humor, ¿viste al nudista del lunes? ¿O crees que lo hace por vitamina D? Pero luego vino la incomodidad. Algunos lo consideraban una falta de respeto. Otros lo veían como una excentricidad inofensiva. Las opiniones estaban divididas. Pero la curiosidad era general. Un día, una vecina llamó a la policía. Llegaron, hablaron con él, lo multaron por exhibicionismo. Armando aceptó todo con calma. Pagó sin discutir, les ofreció agua y hasta se despidió con una sonrisa. Pero al lunes siguiente, volvió a salir desnudo, con la misma tranquilidad de siempre. Algunos pensaron que quería provocar, otros, que estaba mal de la cabeza. Pero nadie podía negar que no molestaba a nadie directamente. No hacía ruido, no gritaba, no hacía gestos obscenos. Solo tomaba el sol. Y siempre por menos de una hora. Era tan extraño como inofensivo. Y eso confundía aún más. Una vecina, doña Lidia, decidió enfrentarlo. Subió la voz desde su balcón y le gritó que era una vergüenza para el vecindario. Que había niños, que no era decente. Armando se sentó en su toalla, se quitó los lentes y le dijo con voz tranquila. Lo hago en memoria de mi esposa. Era nuestro ritual de lunes. Ahora estoy solo. Pero el sol sigue saliendo. Las palabras cayeron como balde de agua fría. Nadie supo qué decir. Desde ese momento, muchos empezaron a ver a Armando con otros ojos. Ya no era solo el vecino excéntrico, sino un hombre viudo que encontraba consuelo en una costumbre compartida con alguien que ya no estaba. Doña Lidia bajó la mirada y no volvió a quejarse. Los demás, tampoco. No porque dejara de ser raro, sino porque entendimos que detrás de lo extraño, a veces hay dolor. Un duelo que cada quien lleva como puede. ¿Y si acostarse desnudo en el patio lo ayudaba? ¿Quiénes éramos nosotros para juzgar? Aún así, seguía siendo incómodo. Algunos evitaban mirar por la ventana los lunes punto. Otros simplemente se acostumbraron. Con el tiempo, se volvió parte del vecindario. Como el chico que toca la batería los domingos o el señor que pone boleros a todo volumen. Una rareza aceptada. Lo más curioso era la puntualidad, siempre a las 10 ni un minuto antes, ni después. Y siempre durante 53 minutos, exactos. Lo sé porque una vez lo cronometré. Al minuto 53, se ponía de pie, doblaba su toalla, entraba a su casa, y no volvía a salir el resto del día. Tonto.
Un ritual perfecto. Con los años, Armando se volvió una leyenda local. Los nuevos vecinos recibían advertencias: no te asustes si ves algo raro los lunes. Incluso hubo quien pensó que era parte de alguna terapia, o que era nudista de tiempo completo. Pero nadie lo vio nunca así fuera de su patio. Un día, me animé a hablar con él. Fue en un martes. Le pregunté si no le daba pena. Sonrió y dijo: cuando pierdes a quien te conocía de verdad, lo demás importa poco. Luego se despidió y me dejó con esa frase. Desde entonces, cada vez que lo veía, sentía más respeto que incomodidad. Con el tiempo, otros vecinos también empezaron a saludarlo más seguido, a dejarle galletas, a invitarlo al café, pero nunca aceptó visitas en lunes. Ese día es sagrado, decía, y nadie lo discutía. Era su espacio, su recuerdo, su forma de seguir conectado con alguien que ya no estaba. Un lunes, Armando no salió. Pasaron las 10, las 11. Nada. Pensamos que tal vez se había dormido. Pero tampoco salió al día siguiente. Ni al siguiente. La preocupación creció. Doña Lidia llamó a emergencias. Cuando entraron a su casa, lo encontraron en su sillón, con la toalla amarilla sobre las piernas, y una sonrisa serena. Murió de causas naturales. Pero dejó una carta. Gracias por permitirme seguir con nuestro ritual. Nunca estuve solo, porque ustedes me vieron, y no me juzgaron. Ojalá el sol siga saliendo para ustedes también. Nadie pudo contener las lágrimas. Incluso, quienes antes lo criticaban. El lunes siguiente, a las 10 en punto, todos los vecinos salimos a nuestros patios. Cada quien, con una toalla. No desnudos, claro, pero todos con gafas oscuras y una gorra. Fue nuestra forma de despedirlo, un homenaje discreto, silencioso, pero profundamente humano. Desde entonces, algunos aún mantienen esa costumbre. Salen a tomar el sol los lunes, aunque sea por 10 minutos. Otros solo miran al cielo a las 10, lo recuerdan con respeto. Porque a veces, lo más loco que hace un vecino, es lo más tierno, lo más triste, o lo más necesario que puede hacer. Hoy, cada vez que veo una toalla amarilla o siento el sol de lunes en mi piel, pienso en Armando. En su ritual, en su forma de sanar, y en lo fácil que es juzgar sin entender. Aprendí que detrás de lo excéntrico, muchas veces se esconde el amor más profundo. Ese que sobrevive, incluso al silencio,